No podíamos dejar pasar por alto esta fecha tan importante para todos los mexicanos y por ello agradecidísima estoy de tener en la línea telefónica al doctor Moisés Guzmán Pérez. El doctor es en Historia por la Universidad de París en la Sorbona. Hace más de 30 años adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde además imparte cátedra de licenciatura y posgrado, y no decimos más porque es muy extenso su currículum. Doctor Moisés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudia, muy bien. Gracias por la invitación de estar en tu programa y hablar a tu auditorio. Me gustaría un poquito, con esta fecha tan importante para todos los mexicanos, hablar más allá de esta parte que pareciera abstracta, pero que es bastante sólida. Empezar por preguntarte, ¿qué significa realmente el concepto de identidad nacional? Fíjate que es una muy buena pregunta y sin que yo pretenda darte una definición canónica, podría decirte que la identidad nacional es un proceso de construcción colectiva que tiene un conjunto de elementos característicos que nos definen como mexicanos. ¿Cuáles serían esos elementos característicos? Podríamos mencionar, por ejemplo, un pasado común, el peso de la tradición, los mitos fundadores, la ritualidad en la que nos movemos pero que no nos damos cuenta, la construcción de un panteón de héroes. Nosotros venimos honrando a Hidalgo y a Morelos desde 1812, la idea de la patria, una literatura romántica, la fiesta cívica, entre otros. Todos esos factores que se construyen en un proceso gradual, lento y a veces imperceptible, que se va dando a lo largo del siglo XIX cuando se constituyen los Estado-Nación, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica, porque después de que viene la quiebra de la monarquía, en América las antiguas audiencias, capitanías, virreinatos, se van a convertir en naciones libres e independientes, y entonces ahí es donde empiezan a constituirse como estados-nación, y cada uno va forjando su propio camino. Pero podemos hablar de que ha habido crisis de identidad nacional, ¿no? Ha habido momentos en la historia donde hemos estado un poco en crisis, a lo mejor por tanta gente fuera, no sé, ¿qué nos podría comentar? Bueno, es posible que esa falta de identidad esté relacionada precisamente con una falta de conocimiento de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que aspiramos a ser. Nosotros no podemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos si no conocemos de dónde venimos. Sí. No conocemos lo que somos y a quién le debemos lo que hoy somos. Entonces, parece un comentario trillado, pero siempre es pertinente a partir de las reflexiones de la realidad presente, mirar un poco hacia el pasado, porque en el pasado podemos encontrar claves explicativas que nos permitan entender por qué estamos hoy en esta situación, por qué vivimos esta encrucijada o por qué estamos con una crisis de identidad. Una crisis de identidad la tiene aquella persona que no tiene la menor idea de quién es, de dónde viene, quiénes son sus ancestros, sus padres, dónde se formó, cuáles son sus lazos que lo vinculan, que lo atan, que lo relacionan, ¿verdad? Y de pronto se relaciona al terruño, a lo local, a lo provincial, y de pronto se relaciona a tu país, sobre todo cuando estás fuera. Yo recuerdo la emoción que sentí cuando estuve en Francia haciendo mis estudios, y que llegué solo y por primera vez visité la Catedral de Notre Dame y vi ahí una capilla con la Virgen de Guadalupe. Sí, claro. Por ejemplo. Se enchina la piel, ¿no? Sí, claro, mucho. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de tener identidad, ¿sí? Y obviamente esas crisis existen, son reales, y se deben precisamente al hecho de que las personas no tienen bien cimentado, creo yo, cuáles son sus orígenes. Yo, doctor, escuchaba mucho a mi padre hablar de la patria, ¿no? Él sí decía, es que el mexicano tiene patria. Y cuando uno busca patria, pues cualquier país podría tener patria. Sin embargo, este sentimiento o este sentido de patria del mexicano es muy particular. Sí, yo recuerdo las palabras de un
amigo mío, mayor de edad, yo era un joven de 20 años, y él era ya un notario muy reconocido, reputado. Yo soy de Zitácuaro, Michoacán. Se llamaba él Raúl Reyes H. Era muy conocido el señor, le gustaba mucho la historia, y recuerdo que en una ocasión nos dijo: si no conocemos la historia, se pierde la historia, se pierde el civismo y se pierde la patria. La patria es un término que ha cambiado a lo largo de la historia, Claudia. Es un término que inicialmente se utilizaba de manera reducida para hacer alusión al lugar de nacimiento, de origen de un individuo, pero después esa idea de patria, sobre todo en la época de las independencias, fue creciendo y fue adquiriendo un sentido más abstracto para referirse a la patria mexicana, ya con connotaciones políticas y territoriales más amplias. Bueno, la patria es primero, ¿no? Para decirlo levemente, claro. Sí. Sí, efectivamente. Vicente Guerrero está ahí en ese historial de las diversas acepciones y resignificaciones que iba teniendo el término de patria. Pero fíjate que en Vicente Guerrero esa idea de la patria está muy arraigada, porque él juró obediencia a la Constitución de Apatzingán de 1814, y esa Constitución, en uno de sus artículos, hablaba de cuáles eran los derechos y obligaciones del ciudadano, y dice, entre otras palabras, ese ciudadano tiene la obligación de respetar la ley, tiene la obligación de ayudar al gobierno que está en guerra contra el enemigo español, el enemigo peninsular, tiene que facilitarle sus bienes, dice, incluso dar la vida. Todos esos elementos constituyen el verdadero patriotismo, y de ahí Vicente Guerrero lo retomó y sabía lo que representaba la patria: servir, respetar las instituciones, apoyar económicamente a la causa y, de ser posible, morir por la patria. Por eso tenemos un panteón de héroes desde muy temprano, porque Hidalgo y Morelos murieron por la patria. Sí. Entonces, cuando uno habla de esto, lo podemos sintetizar también en un sentido más amplio en aquel poema de Suave Patria de López Velarde. Eso podría ser un buen ejemplo de lo que esta palabra significa para los mexicanos. No es solamente el lugar de nacimiento, es el lugar donde tú vives, es la gente con la que hablas, es respirar el aire de los campos donde tú caminas, es sentir la tierra, vivir esa diversidad, esa pluralidad que representa para ti un pueblo, una comunidad, un colectivo que te proyecta más allá. Desde ahí la canción también, México lindo y querido, ¿verdad? Si muero lejos de ti, porque todos la traemos en la sangre de algún modo. Es verdad. A ver, hablando de los símbolos patrios, ¿qué podríamos decir? La bandera, el himno, el escudo. Es muy importante conocer y honrar nuestros símbolos patrios. Y entre esos símbolos patrios, pues tenemos la bandera, el himno y el escudo nacional. Sí. Lo primero es que tienen una historia que la mayoría de los mexicanos desconoce. ¿Y por qué lo desconoce, Claudia? Porque no lee, porque no están al día en las más recientes investigaciones que se han hecho sobre esta temática, o simple y sencillamente porque no les interesa. Pasaron de noche en su casa y en la escuela. Es decir, no los enseñaron a respetar, a conocer y a querer nuestros símbolos patrios. Tenemos un escudo que hunde sus raíces en la tradición náhuatl, y junto con la bandera sintetizan desde el punto de vista simbólico las dos tradiciones de los únicos movimientos armados que lucharon por la independencia, que es por un lado la insurgencia y por el otro la trigarancia. Y cuarto, que nuestro himno nacional, ya sabes, con letra de González Bocanegra y música de Jaime Nuno, es un canto guerrero que se estrenó en 1854, pero
que no fue aceptado por todos los mexicanos, que a lo largo de su historia sufrió mutilaciones de algunas estrofas. Sí, de hecho el que conocemos no es el original, nada que ver, ¿verdad? Que se referían, no, digamos, sí es original en el sentido de que... Pero más corto, ¿no? Auténticas. Ajá. Es más corto porque en realidad el himno era mucho más largo. Sí, sí. El detalle aquí es que se mutilaron 2 estrofas porque se referían a 2 personajes de nuestra historia nacional que el siglo XIX había condenado y parte del siglo XX. Uno, Antonio López de Santa Anna, Ajá. y el otro, Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo cierto es que cada vez que nosotros escuchamos ese himno nacional, nos hace vibrar, genera emociones, y lo queramos o no, nos recuerda lo que fuimos y lo que somos hoy en día. Está lleno de historia. Está lleno de historia, claro. Uh-huh. Está lleno de historia y de simbolismo. Y uno oye otros himnos, con todo respeto, que no me quiero referir a ninguno en particular, pero sí nada que ver, ¿eh? Ciertamente. Claro, sí, efectivamente. Sí. No es por comparar, porque siempre eso nos genera caer en muchas... injusticias, pero sí, sí. Este himno tiene una vida, sí. Tiene una vena de sensibilidad como pocos. Nuestra bandera tan bella que, bueno, entiendo que ha tenido muchísimos cambios, incluso hasta de colores. La que podríamos hablar es la de 1821, donde ya podemos hablar de una bandera como tal, o más adelante. ¿Qué nos puede decir de la bandera? Porque además sí ha sido considerada la más bella del mundo. Me enteré de esa idea hace algunos años, precisamente por internet. Yo lo que pienso es que eso nos puede resultar algo subjetivo, Claudia. Depende quién lo diga y con qué intenciones. Okay. Lo que no se puede negar es la peculiaridad de su escudo, los prismas o colores que son verde, blanco y rojo, creados por Iturbide en 1821. Mira, sobre esto yo agregaría que durante la época de la lucha por la independencia, desde 1810 hasta 1820, hubo en la Nueva España un pluralismo simbólico, porque había una diversidad de banderas, de colores, de emblemas, que le trataban de dar identidad primero a los grupos armados y después a un proyecto político independentista, que se representaba por el águila y los colores albicelestes. ¿Sí? Ese es un aporte muy importante. El otro es la idea de escudo nacional y bandera nacional. Esos aportes los da la insurgencia. Después, en 1821, cuando Agustín de Iturbide da a conocer la circular sobre uniformes y banderas en León, Guanajuato, en mayo de 1821, ahí determina que sus fuerzas trigarantes van a usar una bandera de 3 colores, blanco, verde y rojo, con una corona en el centro y 3 estrellas en cada uno de esos prismas de tonos contrapuestos. La fusión del águila usada por la insurgencia, el nombre de bandera nacional que acuñó la insurgencia, más los prismas tricolores que creó la trigarancia, son los condimentos que permitieron una nueva bandera, que es la que nosotros hoy tenemos hasta la actualidad. Los colores no han cambiado a partir de 1821, de noviembre del 21. Lo único que ha cambiado son las características del escudo, que puede ser visto con una corona imperial para referirnos al primer imperio de Iturbide o al segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, o bien otro tipo de escudos de águila que son propios de los gobiernos republicanos centralistas o republicanos federalistas. Entonces, a lo largo de la historia, lo que ha cambiado o modificado es el escudo, pero los colores se han mantenido siempre verde, blanco y rojo.
Yo recuerdo, no me acuerdo en qué sexenio, la verdad claramente no lo tengo, si fue con Fox o quién, cuando hubo una cosa ahí que fue una discusión tremenda, porque para un logotipo querían cambiar los colores. Sí, ¿recuerdas esto? Yo recuerdo del águila mutilada, Ajá. de Fox. Ajá. Pero después el presidente Felipe Calderón, una de sus primeras disposiciones, lo recuerdo también, de gobierno, regresarlo, ¿no? Que nunca más el águila mocha. Sí. ¿Verdad? De eso sí me acuerdo, del otro no. Ya. Y hablando de esto precisamente, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, desde tu punto de vista, que además qué deleite estarte escuchando? Siento que de verdad estoy en una clase contigo. De este tema de que han empezado a cambiar ciertas estatuas, en el caso, por ejemplo, de Colón, hablando a propósito que ya viene el Día de la Raza, el 11 de octubre, ¿qué opinión tienes sobre esto? Estar cambiando de repente ya las estatuas que hay en la ciudad o en los estados. Mira, yo pienso que cada persona habla desde su perspectiva, punto de vista, Uh-huh. Y yo te daría la mía, Uh-huh. historiador. Sí. Yo he estado a favor de la defensa de nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible. Uh-huh. Yo no veo problema el que se quiera levantar la estatua de una mujer, pero esto no debe obligar a retirar la estatua de Colón. Sí, claro. Para mí no tiene sentido. Sí, si quiere crear otra estatua, bueno, que se cree otra estatua, pero de pronto nos estamos... una por otra, ¿no? Sí, nosotros mismos. Sí. Estamos tirando un balazo en el pie nosotros mismos y estamos atentando contra el patrimonio cultural y material que forma parte de nuestra historia. Yo te doy un ejemplo muy concreto y muy local, si tú quieres, Claudia. Mira, en Zitácuaro, en la presidencia municipal, hay un mural muy bonito que pintó Abel Medina Solís. Ya murió, era un artista más o menos conocido. Y se hizo esa representación con base en datos históricos que proporcionó un doctor en geografía, también muy reconocido, de ahí del lugar. Trabajó en la UNAM y tiene muchas investigaciones, le gustaba la historia, el doctor Genaro Correa Pérez. Sin embargo, lo que está ahí representado hoy en día, o después de 1986 que se inauguró, ya no corresponde con lo que la investigación histórica ha logrado aportar. Hay muchas cosas que ya ahí representadas representan, valga la redundancia, un error, un equívoco, o hay que introducir matices. Pero eso no me va a llevar a mí a decirle, ¿saben qué? Quítenlo. No destruyan ese mural y hay que volver a hacer otro, porque los datos que tenemos ahora son otros. Sí, seguro. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Al contrario, vamos a conservar esa pintura y ese mural para darnos cuenta de que en ese momento el conocimiento que teníamos de nuestro pasado era este. Pero eso lo tenemos que proteger y lo tenemos que conservar. No porque ahora yo ya conozco otra historia, ahora lo voy a destruir. Pues deberían estar protegidos esos monumentos, ¿no? Desde luego, pues para eso está el INAH. Pues para no moverlos, digo. Eso está el INAH, y son intocables. A contentillo, sí. En que están destruyendo nuestro patrimonio. En Morelia también se trató de hacer algo parecido. En Morelia, grupos indigenistas quisieron destruir un monumento que se hizo a los constructores de la ciudad. Y en ese monumento que está aquí cerca del estado, el Venustiano Carranza, figuran el patrono, que era un obispo, el arquitecto, que era un arquitecto mulato, que fue el que diseñó y trazó allí todas las obras materiales, y desde luego los trabajadores indígenas, que eran los que cargaban la piedra o estaban haciendo otras funciones. Entonces es un monumento a los constructores de la ciudad, a todos los que participaron. Sí, sucedió, punto, ¿no? Sí, claro. Aquí esto no es un agravio a los indígenas, es decir, mira, los traían de tamemes, de cargadores, etcétera. Eso es lo que nos genera la desinformación y desde luego pues las filias y fobias que cada individuo trae en su cabeza. Sí. Y de hecho creo que ni la indígena que pusieron les gustó, creo que ya la van a cambiar otra vez. ¿En qué acabó esto? Imagínate. Y hay otra cosa más que quiero comentarte. Sí, por favor. Claudia. Es algo que tiene que ver con el civismo
y la conciencia social que se adquiere en la escuela. Eso te quería preguntar, porque perdóname, siempre me he quejado de que yo llevaba clase de civismo en sexto de primaria, y ahora entiendo que algo que hizo bien este gobierno fue regresar la clase de civismo, pero creo que hasta secundaria se las dan. Es básico el civismo en los niños y en la formación. Claudia, es fundamental. Sí, hombre. Es ahí donde aprendimos a conocer, valorar, respetar a nuestros símbolos patrios. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Es importante, en ese sentido, que nuestros maestros de México se actualicen en el conocimiento de la historia para que no repitan datos y acontecimientos erróneos de hace décadas y que ya han sido enmendados por las investigaciones históricas hoy en día. Yo, como historiador, me gustaría eso para que nuestros profesores tengan mejores elementos y mejores armas para formar a las nuevas generaciones con una conciencia crítica, objetiva, imparcial en lo posible, que sean capaces de reconciliarse con su pasado, porque aquí parece que a 200 años todavía estamos viendo moros con tranchetes, ¿verdad? El pasado ya es pasado, ya ocurrió, claro, y nosotros somos el resultado de ese pasado, lo queramos o no. Así es. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo vamos a traer al presente situaciones de hace 200 años? O de hace 500 sí, no, más no. años, no puede ser. No, pues no. Puede ser, es anacrónico. Irrisorio, ¿verdad? también, sí. Necesitamos partir de una reflexión objetiva, mesurada, equilibrada del presente, pues para poder diseñar mejor nuestro futuro. No lo podemos diseñar bien mientras tengamos visiones nebulosas, obtusas, grises en nuestra cabeza sobre lo que ha ocurrido en nuestro pasado. Totalmente de acuerdo. Así de simple. Sí, sí. Así de simple. Hay que partir de este presente que tenemos. Y a partir de ese presente te aseguro que vamos a poder avanzar. Terminaría diciéndote que es muy importante también que la sociedad mexicana conozca nuestros símbolos patrios. ¿Por qué? Porque en ellos se sintetiza la historia de lo que hemos sido como pueblo y como nación, porque fortalece nuestra mexicanidad y nos hace amar más a México, y sobre todo porque es un deber cívico, Claudia. Sí, sí. En México tenemos una ciudadanía inacabada que exige el cumplimiento de sus derechos, pero muy poco o nada es responsable de sus obligaciones. Qué bonito hablas. Y además tenemos tanto fundamento, ¿no? Somos tan ricos en tanto que a veces ni lo valoramos. ¿Tú crees finalmente nada más hay que alejarse de México para ver a México? Porque por ahí muchos lo dicen, ¿no? Es que hasta que no lo ves de afuera, no lo valoras o no sabes de verdad lo que es México. Ahorita yo recordaba, porque Octavio Paz también estuvo allá en Francia, y te has de identificar un poquito ahí con él, ¿no? Porque él hacía pues algunos comentarios a este respecto. Sí, efectivamente, aparte de que los viajes ilustran y te permite crecer, claro, aprender, pero desde luego te permite valorar lo que tienes en tu país, en tu casa, Claudia. Sí, sí, sí. Tu gente. Tu riqueza. Tus lagos. Tu biodiversidad, tu comida, todo. Sí, todo, tu gastronomía, Claudia, en Michoacán, en Oaxaca, en Puebla. Donde vayas. Tienes una diversidad de gastronomía, de expresiones artísticas, culturales, en fin, que eso, pues solamente saliendo puedes valorar lo que tienes. Así es. Hay un dicho muy común, muy popular: no puedes querer ni valorar lo que no conoces. Te agradezco tanto, ojalá tengamos oportunidad de verdad. No sabes qué enriquecida me siento con esta conversación, lo dijiste además tan claro, tan bonito, que además me dejaste con hambre de más. Así que te agradezco y espero poder hablar contigo muy pronto, doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación.